Pues muy buenas tardes a todas y a todos los que habéis querido acompañarnos en esta tarde otoñal que parece más primaveral que otra cosa, junto con el subsecretario del Ministerio de Universidades, inaugurando este segundo ciclo de jornadas vinculadas a el impacto que en la gestión de los diferentes departamentos ministeriales está teniendo el plan de recuperación, transformación y resiliencia. Como os decía, es el segundo ciclo que se aborda desde el INAP con presencia de diferentes subsecretarios de distintos ministerios, porque hemos querido reflejar de alguna manera el impacto que está teniendo en la gestión este plan en ministerios más grandes, en ministerios tremendamente inversores, con componentes de más de 15.000 millones de euros, en ministerios más pequeños, como pudo ser el Ministerio de Cultura, o en ministerios medianos, como puede ser el Ministerio de Universidades. Con fórmulas de gestión muy distintas, en unos departamentos se ha optado fundamentalmente por el mecanismo de la subvención, en otros ministerios se ha hecho distribución de los fondos entre comunidades autónomas, en otros ministerios se han buscado fórmulas de las que permitía poner en marcha el Real Decreto Ley de diciembre del pasado año, como por ejemplo los PERTES, en fin, un abanico de posibilidades de gestión que nos están haciendo a todos reflexionar sobre las capacidades de nuestro sistema de gestión en la Administración General del Estado. El impacto que los diferentes ministerios están sufriendo como consecuencia de la gestión adicional de los fondos del plan ha estresado de alguna manera a las organizaciones, porque es un trabajo que hay que hacer más allá del trabajo cotidiano, del trabajo, digamos, normal, ordinario, que ya teníamos que hacer. Básicamente, en el ámbito de las subsecretarías de los diferentes departamentos, que es sobre quienes, en general, ha recaído esta tarea adicional. Desde el INAP, nosotros lo que queremos es contribuir al debate que se está abriendo sobre estos mecanismos nuevos de gestión, sobre el impacto que están teniendo los diferentes componentes del plan de recuperación en nuestro sistema, sobre nuestra capacidad de resistencia como organizaciones para poder asumir esta gestión añadida, sobre nuestra capacidad de reacción y siempre, por supuesto, sobre todo, sobre la capacidad del empleo público, de las empleadas y de los empleados públicos para hacerse cargo en todo momento, de acuerdo con este criterio que nos inspira del servicio público y del interés general, de todo este trabajo añadido que muchas veces es tan oscuro, tan poco visible para la ciudadanía. En el día de hoy, como os decía, nos acompaña el subsecretario de Universidades, Luis Cerdán Ortiz Quintana, que es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia en 2004, que es miembro del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado desde 2008, que por supuesto ha estudiado en el INAP, lo cual nos deja muy bien, porque tener alumnos que terminan siendo subsecretarios demuestra que nuestra formación es correcta, que no está tan mal, que es tenida en cuenta además por la organización a la que nos dirigimos. También tiene estudios en la IPA, en el Instituto Europeo de Administración Pública, y en la Escuela Nacional de Administración de París, en la ENA. Entre 2004 y 2007, Luis Cerdán trabajó como letrado y coordinador del Servicio Jurídico de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Entre noviembre de 2008 y enero de 2012 estuvo destinado en los Ministerios de Interior y de Trabajo e Inmigración, ocupando distintas responsabilidades, y entre enero de 2012 y mayo de 2015 trabajó como funcionario de la Unión Europea, desempeñando el cargo de jefe de la oficina del director ejecutivo de la Oficina Europea de Apoyo en Materia de Asilo y asesor jurídico de esta agencia de la Unión ubicada en Malta. Y desde mayo del 15 hasta su nombramiento como subsecretario de Universidades, ejerció como secretario general de la Consejería de Educación para México, Centroamérica y el Caribe, con sede en la Embajada de España en México. La verdad es que es un currículum breve pero intenso, y bueno, pues da un poco idea de la persona que tenemos hoy compartiendo espacio y tiempo con nosotros. Deciros también a todos y a los que nos escucharéis en un día o en un par de días que esta sesión, como
como todas las anteriores del ciclo que ya tuvimos antes del mes de agosto, será grabada, será editada y será colgada en nuestro canal de YouTube. Por lo tanto, también bienvenidos y gracias por escucharnos a las personas que se incorporen dentro de un par de días a nuestro canal de YouTube, que por cierto está teniendo un montón de visualizaciones. Así que, bueno, pues ahora el micrófono es tuyo, Luis, para que nos cuentes vuestros proyectos del Ministerio de Universidades. Y al final, después de su intervención, habrá un pequeño turno de preguntas por si alguno de vosotros quisiera formularle al subsecretario alguna pregunta o algún comentario. Adelante, muchas gracias por estar con nosotros. No, pues muchísimas gracias, Consuelo, directora, y buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias, en primer lugar, por la invitación a participar en este segundo ciclo formativo sobre el plan de recuperación, transformación y resiliencia. La verdad es que cuando nos vimos hace 4 meses en esta misma sala y me propusiste participar en este ciclo y además, en este caso, inaugurándolo, pues no dudé ni un segundo en aceptar. Y el agradecimiento en este caso no es una mera formalidad. Yo creo que como administrador civil del Estado esta es nuestra casa y siento el INAP como mi casa también. Y además regresar siempre produce unas sensaciones en cierta medida encontradas. Por un lado, esas esperas tensas en las salas y en las aulas cuando íbamos a hacer los ejercicios de la oposición. Así que, por un lado, esa tensa espera por saber si uno había aprobado o no los diferentes ejercicios, pero también esa gran alegría cuando realizamos el curso selectivo aquí o, por ejemplo, en el acto de toma de posesión. O sea que el INAP es nuestra casa y el honor es nuestro de haber sido formados en esta casa que te toca dirigir y además que le estás dando un nuevo brío y nuevo impulso, así que enhorabuena por ese lado. Pero además, el agradecimiento por la invitación viene dado también porque es un honor para mí poder compartir la experiencia que hemos acumulado en este año y medio respecto de la planificación, respecto de la gestión del plan de recuperación, transformación y resiliencia, que constituye, sin lugar a dudas, pues uno de los grandes objetivos, una de las grandes prioridades de todo el gobierno, de todos los departamentos y además, como no se cansa de repetir nuestro ministro y la ministra de Hacienda y Función Pública, no se trata solo de ejecutarlo, sino de ejecutarlo bien, y en esa tarea creo que estamos todos plenamente comprometidos, así que es un placer estar aquí para poder compartir nuestra experiencia y para poder debatir luego también sobre la misma. Y en el capítulo de agradecimientos, pues permitidme también que reconozca el trabajo de mi equipo, un equipo pequeño, pero pequeño en tamaño, digamos, pequeño en cuantía, pero gigantesco en talento y en trabajo y en dedicación, y sin el cual, pues sinceramente, la presentación que ahora vamos a ver, pues estaría completamente vacía porque no hubiese sido posible ni siquiera empezar a ejecutar el plan. Así que también quería agradecerles todo ese trabajo, además que buena parte de ese equipo está hoy presente con nosotros, así que muchísimas gracias a todos y todas. Dicho esto, si queréis entramos en materia. Consuelo me pidió efectivamente que hablásemos específicamente sobre el impacto que ha tenido el plan de recuperación, transformación y resiliencia en la gestión, en nuestro quehacer cotidiano, en la ejecución de esas políticas, y a aquellos que hiciésemos hincapié, que subrayásemos aquellos retos a los que nos hemos enfrentado y aquellas medidas que hemos adoptado. Pero antes de entrarnos en la ejecución, sí que me gustaría destacar el contexto general del sistema universitario español en 2020, sobre el cual precisamente se ha planificado y se ha establecido este plan. Lo que es evidente que la pandemia provocada por la COVID-19 ha tenido un impacto profundo en el propio sistema. De un día para otro, de la noche al día siguiente, las universidades españolas tuvieron que transitar de una forma abrupta desde un modelo muy basado en la presencialidad a un modelo completamente virtual, y con un gran riesgo que existía de que la docencia, de que el aprendizaje pudiese verse afectado, que los alumnos y alumnas pudiesen tener algún tipo de
pues de impacto en su propio proceso de aprendizaje, en su propia carrera académica, y que además se agudizasen las desigualdades sociales que impidiesen, por lo tanto, la continuación de sus propios estudios. Esto en primer lugar. Y en segundo lugar, respecto del estudiantado, pues hay que tener en cuenta que también las desigualdades por motivos socioeconómicos han llevado a que nuestro sistema en el año 2020 se vea afectado por un incremento de los precios públicos, de las tasas públicas, que en algunas comunidades autónomas había llegado incluso al 70%, haciendo que la tasa de abandono en el ámbito universitario se sitúe en torno al 20%, y en muchos casos por motivos de carácter socioeconómico, como decíamos, ¿no? Y por último, respecto a la situación del personal docente e investigador, en la cual nos encontramos una universidad con un alto grado de envejecimiento. Hay que recordar que solo el 1,5% del profesorado universitario tiene 40 años o menos, que la edad media de los catedráticos de nuestro país tiene 59 años y que por lo tanto es un envejecimiento galopante. Pero no solo eso, por efecto combinado de la crisis que inició en el 2008 y las reducidas tasas de reposición, el sistema ha perdido en torno a unas 10.000 efectivos en esta década, ¿no? Y por último también una situación de incremento de la precariedad en el personal docente investigador, en el cual 35.000 de personas o miembros de dicho personal docente investigador forman parte o están contratados con la modalidad de profesor asociado, es decir, un 34% de la plantilla tiene unas condiciones que quizá no se adaptan a lo que debería ser verdaderamente un profesorado asociado. Ese es el contexto general en el que hemos tenido que planificar el plan o nuestra contribución al plan de recuperación, transformación y resiliencia, que, como su propio nombre indica, en estas tres palabras, recuperación, transformación y resiliencia, era para nosotros una grandísima oportunidad para poder recuperar precisamente ese empleo perdido, para poder recuperar empleo de calidad en el propio sistema universitario, para poder recuperar a esos estudiantes que habían tenido que abandonar el sistema, para transformar el propio sistema universitario. Nosotros hemos concebido el plan de recuperación, transformación y resiliencia como un motor de grandes reformas integrales que necesitaba ya el propio sistema universitario, es decir, como un impulso adicional a una agenda transformadora y, por lo tanto, aprovechar ese influjo provocado por una crisis sanitaria de grandísimo tamaño. Y, por último, para poder fomentar la resiliencia del propio sistema para que se pueda adaptar mejor a situaciones adversas y que, por lo tanto, afronte mejor crisis venideras o situaciones que se puedan dar en un futuro a corto y medio plazo. Y este es el contexto esencial en el que nosotros hemos enmarcado nuestra contribución al plan que se integra en el propio plan de recuperación, transformación y resiliencia. Y si me permitís, voy a compartir la presentación. Perfecto. Pues dicho esto, como decía, ¿dónde se ha situado nuestra contribución al plan? Como veis aquí, todos conocéis, se trata de un plan con 30 componentes, con 212 medidas, todas integradas dentro de las 10 políticas palanca que se diseñaron. Y precisamente es aquí, en el componente 21, titulado Modernización y Digitalización del Sistema Educativo, donde se han incluido nuestras reformas y nuestra reforma y nuestras medidas. Pero me gustaría resaltar en este punto que el plan contempla unas sinergias, una transversalidad de la cual se beneficia el propio sistema universitario. Es decir, hay que concebir los diferentes componentes y de algunos de ellos, y destacaré simplemente dos ejemplos, se extraen grandes inversiones y grandes medidas que también afectan al sistema universitario, ¿no? Es decir, que son vasos comunicantes en muchos casos. Y como decía, citaré solo dos ejemplos. La universidad es la clave de bóveda de la ciencia y de la educación. Es decir, engarza ciencia y educación y, por lo tanto, forma parte tanto del sistema educativo como del sistema de ciencia, tecnología e innovación.
Y en este sentido, las propias universidades se van a beneficiar de otro de las grandes reformas, como son la reforma del componente 17 en materia del sistema de ciencia, tecnología e innovación. Es decir, hay que tener en cuenta que en torno al 60-70% de la investigación que se produce en nuestro país se realiza en el ámbito universitario y que, por lo tanto, las universidades van a beneficiarse de todas las medidas incluidas en ese componente 17. Y el segundo de los ejemplos tiene que ver con la sostenibilidad. Es decir, las universidades juegan un papel fundamental en dos vertientes respecto de la transición ecológica. Por un lado, como productoras de conocimiento, productoras de evidencia respecto de esa transición energética, respecto del cambio climático, respecto de la movilidad sostenible, pero también como prototipos de sostenibilidad. Es decir, los campus universitarios se convierten también en modelos de sostenibilidad en materia de movilidad, en materia de gestión de residuos, por poner un ejemplo, del ciclo del agua, etcétera, y de tal forma que también se han desarrollado iniciativas que están integradas en el componente 2 en relación con los campus sostenibles, por poner un ejemplo. Y así podríamos poner muchos ejemplos de cómo se ha ido construyendo este plan y cómo el sistema universitario, en cierta medida, también se beneficia de diferentes medidas y de diferentes componentes. Como decía, los grandes objetivos que hemos tenido en cuenta tienen mucho que ver con el contexto al que hacía referencia antes. Es decir, los objetivos que nos hemos marcado dentro del plan tienen que ver o están íntimamente relacionados con los objetivos estratégicos de las reformas que quería emprender el propio Ministerio. Y así hacer una universidad más accesible, de mayor calidad, más innovadora y más eficiente en su gestión. En segundo lugar, una universidad con unos recursos humanos más capaces, mejor dotados y promoviendo precisamente el rejuvenecimiento y la internacionalización de dicho profesorado universitario. Hay que destacar que tan solo el 2% del profesorado dentro de la universidad procede de otros países, con lo cual ya hay un determinado déficit de internacionalización del personal docente investigador que precisamente queremos revertir con las medidas que hemos incluido. Y por otro lado, una universidad más digital, más conectada, y por eso luego veremos las diferentes reformas y medidas que hemos establecido. Son tres fundamentalmente las medidas que se han incorporado en ese componente 21. Una gran reforma en la que hemos concentrado diferentes cambios normativos que eran absolutamente necesarios para poder modernizar el propio sistema, y por eso se habla de una reforma integral del sistema universitario, y dos inversiones. Una inversión muy focalizada en la formación y la capacitación de ese personal docente investigador, y una segunda inversión relacionada con la digitalización y la modernización del propio sistema universitario. En total, las dos inversiones alcanzan un total de 530 millones de euros. Como decía Consuelo, puede parecer poco o mucho dependiendo del ministerio del que estemos hablando, pero en nuestro caso, por ponerlo en contexto, simplemente en el ejercicio corriente, en el año 2021, supone simplemente duplicar el presupuesto ordinario que tenía el propio ministerio, y es un presupuesto histórico a nivel estatal dedicado a las universidades desde la propia Administración General del Estado. En términos generales, supone un incremento neto de un 6% respecto del presupuesto total que tienen las universidades o del gasto público universitario. En estos 530 millones de euros, y luego haré referencia a esa colaboración con otros ministerios, se han incorporado 480 millones que gestiona directamente el propio ministerio como entidad decisora, y hemos colaborado con las propias universidades públicas como entidades ejecutoras de esas inversiones, pero asimismo se incorporan 50 millones que gestiona de forma centralizada el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de Red.es y a través de fundamentalmente Rediris, que es la red de conectividad que une los organismos públicos de investigación y las propias universidades públicas. Esto simplemente para hacer una referencia a cómo está en estos momentos o cuál ha sido la planificación. Pero como decía, Consuelo nos pidió que incidiésemos mucho en cuáles habían sido estos retos que afectaban a
a la gestión y cómo había impactado el propio plan en la gestión, a qué retos nos habíamos hecho frente y, por otro lado, qué medidas habíamos adoptado. En primer lugar, nosotros somos un ministerio joven, un ministerio de reciente creación. Como decía todavía nuestro ministro, muchas veces dice que es un ministerio romántico por no tener demasiados recursos, pero mucha dedicación y mucho compromiso. El Real Decreto por el que se desarrolla nuestra estructura orgánica básica se aprobó el 3 de marzo y el 14 de marzo todos sabemos lo que sucedió con el inicio del estado de alarma, es decir, que apenas teníamos 10 días de una estructura orgánica desarrollada, habíamos nacido como el resto de ministerios en enero, pero habíamos nacido con una estructura absolutamente vacía, ¿no? Y tuvimos que abordar en paralelo dos cuestiones fundamentales. Primero, poder apoyar a todo el sistema universitario en ese cambio tan abrupto, en ese salto casi al vacío que tuvieron que dar las propias universidades de una presencialidad casi absoluta a una absoluta enseñanza y docencia virtual, ¿no? Y en ese marco desarrollar en paralelo también tanto el desarrollo y la planificación del plan de recuperación, transformación y resiliencia como la propia creación y consolidación de las estructuras del ministerio. Hay que tener en cuenta que el ministerio efectivamente no contaba con ninguna estructura y que habíamos nacido, digamos, de una reorganización ministerial. Por eso también hacemos referencia que dentro de esos retos los limitados recursos con los que contábamos. En marzo de 2020 éramos, y no lo digo coloquialmente, éramos 4 gatos literalmente, es decir, incluyéndome a mí mismo, para ser más exactos, 5 gatos, es decir, el subsecretario aquí presente, su jefa de gabinete, la secretaria general técnica y 2 funcionarios de nuevo ingreso, y ya está. Es decir, esa era la situación el 14 de marzo. Pero unos meses más tarde, tan solo en noviembre de 2020, éramos 22 efectivos en la subsecretaría. Por supuesto, la gran mayoría dedicados no tanto a la planificación del propio plan de recuperación, transformación y resiliencia, sino a las tareas mundanas, diría, pero sagradas de una subsecretaría, como son desde el pago de la nómina a la ejecución presupuestaria, la gestión económica, la contratación o el tratar de proveer también a todo nuestro equipo que está en una situación de confinamiento de los suficientes recursos TIC para que pudiesen trabajar en modalidades no presenciales, ¿no? Es decir, que un pequeño equipo, como decía antes, pero de un talento extraordinario que nunca me cansaré de agradecérselo, ¿no? Y por lo tanto también en esa planificación para nosotros resultaba fundamental el no pensar en crear grandes estructuras ni poder soñar en crear nuevas estructuras, sino tratar de consolidar aquello que en pocos meses se estaba creando y tratar de valernos también de la fuerza que podían tener las propias universidades y que podían tener las otras unidades dentro del ministerio encargadas de una actividad subvencional, ¿no? Y esto teniendo en cuenta, como decimos aquí en tercer lugar dentro de los retos, un incremento muy significativo, extraordinario en la gestión y el presupuesto. Como decía, tan solo en este año nuestro presupuesto se ha aumentado un 94% precisamente por el influjo del plan de recuperación, transformación y resiliencia y del servicio 50. Y como decía Consuelo también, esto se añade a tareas que no podemos dejar de hacer y que venían siendo la razón de ser del propio ministerio. Es decir, hay una fuerte actividad subvencional y, por ejemplo, en el capítulo 7 el incremento ha sido del 215%. Es decir, hemos tenido que gestionar muchísimos más recursos de los que estábamos acostumbrados incluso en etapas anteriores cuando la Secretaría General de Universidades estaba adscrita a otros ministerios, ¿no? Es decir, que en paralelo hemos tenido que abordar el resto de convocatorias ordinarias a las que se han dedicado tradicionalmente nuestros equipos y nuestros servicios. Y en esto también hay que destacar que dentro de ese presupuesto tan solo un 3% del mismo está destinado a capítulo 1, a los capítulos 1 y 2. Es decir, que
que de 100 euros que están incorporados a nuestro presupuesto, pues tan solo 3 se dedican a los gastos, digamos, corrientes y gastos de funcionamiento del propio ministerio, y eso yo creo que por un lado pues hay que ponerlo en gala en el sentido que tratamos de trasladar, y esto lo veremos luego, a la propia comunidad universitaria, al propio sistema, la mayor cantidad de recursos, pero esto supone un esfuerzo en muchos casos sobrehumano para nuestros propios equipos, ¿no? Y luego, por último, en cuanto a los retos, hay un reto que yo creo que compartiremos muchos de los subsecretarios y subsecretarias que estemos en esta mesa, que es la indefinición de las normas que han afectado al propio plan, o más que indefinición, pues definición, redefinición, redefinición de las propias normas, lo que ha obligado a un cierto reajuste continuo de nuestra propia planificación a medida que estábamos también ejecutando el propio plan. Y esto no es una cuestión de echarle las culpas a determinados ministerios, en el que a uno en particular, el que todo podemos estar pensando, sino fundamentalmente porque la propia Comisión Europea tampoco ha definido esas normas hasta en una etapa muy posterior, y de hecho todavía estoy seguro que vamos a tener alguna sorpresa, digamos, en cuanto a esta gestión, y esto es fundamental, el cómo acompañar este proceso y ser capaces, hablando de resiliencia, de adaptarnos a situaciones adversas que nos vamos a encontrar, y nosotros ahora estamos en una fase, como veremos, de ver qué es lo que sucederá con el seguimiento y el control precisamente del gasto derivado del plan de recuperación. En ese contexto, ¿cómo lo hemos afrontado nosotros? En primer lugar, lo que teníamos claro es que era una prioridad absoluta del Ministerio, y esto lo hemos trasladado por activa y por pasiva, lo ha trasladado el ministro en los comités de dirección, lo hemos trasladado en los comités de coordinación de la subsecretaría, y en cierta medida hemos tenido la ventaja de ser un ministerio pequeño. Consuelo, yo creo que no quería utilizar esa palabra y ha utilizado mediano, pero somos un ministerio pequeño. Entonces, yo creo que es importante o ha sido un factor, yo creo, en beneficio de nuestra actividad, el tener un ministerio compacto en el que la coordinación podía hacerse de una forma muy ágil, muy eficiente y muy eficaz. Y esto, el haberlo establecido en cada una de nuestras actividades y tener claro que esta era la principal prioridad del ministerio, ha sido fundamental a la hora de poder tener resultados positivos. Y como decía, sobre todo porque tiene un efecto tractor, tiene un efecto motor el propio plan que se acompasa con los propios objetivos estratégicos y la agenda transformadora del propio ministerio, ¿no? En segundo lugar, como decía, nosotros pensamos que quizá crear una estructura en paralelo exclusivamente para la gestión y la ejecución del plan podía ser un error dada nuestra reciente creación y dada nuestra propia naturaleza. Es decir, que lo que hemos tratado es de utilizar las estructuras ya disponibles, dar un peso específico al gabinete de la propia subsecretaría, y también apoyarnos en aquellas subdirecciones generales dentro del Ministerio que tenían ya una experiencia gestora de gestión de la actividad subvencional del propio Ministerio. Y esto para nosotros era importante. Es decir, aquí además sé que ha habido diferentes perspectivas de los diferentes ministerios, pero desde luego nosotros teníamos claro que no tenía sentido crear una estructura adicional cuando ya de por sí estábamos generando las propias estructuras del Ministerio. Y luego una prioridad absoluta en la optimización de los recursos, como decía. Y esto ha ido desde la planificación. Como habéis visto, tan solo hay una reforma y hay 2 medidas, 2 inversiones. Es decir, que lo que hemos tratado es de concentrar todas aquellas ideas, todas aquellas iniciativas que teníamos en un número limitado de iniciativas que además pudiesen tener un impacto verdadero en el propio sistema. Pero ha habido un principio también yo creo, de precaución y de cautela de cara a ser exitosos en la ejecución del propio plan. Luego, en una gestión, en esa optimización de recursos, una gestión compartida con las propias universidades. Nosotros optamos, después de analizar el Real Decreto Ley 36/2020, analizamos las diferentes opciones que nos daba el Real Decreto, las diferentes opciones que nos daba la normativa presupuestaria y la normativa de subvenciones, y optamos casi desde un inicio por la concesión directa de subvenciones. La concesión de subvenciones
subvenciones de forma directa a las propias universidades públicas. Otros ministerios han optado por otras vías, pero nosotros teníamos muy claro que optar por una convocatoria compleja de subvenciones de concurrencia competitiva lanzada desde el propio ministerio y gestionada desde el propio ministerio iba a ser imposible que llegase a buen puerto precisamente por esa limitación de recursos que teníamos, con lo cual teníamos que valernos de la fuerza que tienen las propias universidades, de la capacidad de gestión que tienen las propias universidades y basarnos además en experiencias previas que habíamos tenido respecto de algunos otros programas de ayudas que nosotros mismos habíamos lanzado directamente a las propias universidades. Es decir, hubiese sido imposible que nosotros hubiésemos sido capaces en los plazos que nos hemos tenido que dar de poder gestionar 15.000, 20.000, 30.000 solicitudes para las ayudas y sin embargo las propias universidades dentro de su propio ámbito y sabiendo que es un sistema que aglutina 48 estructuras y con capacidad de gestión demostrada, sí que eran capaces de poderlo hacer. Y todo esto lo hicimos, además, porque entendíamos que se daban todos los requisitos para esta concesión directa de subvenciones por el interés público de la propia universidad, por tratarse de universidades públicas en su propia naturaleza jurídica, pero también en el servicio que prestan, y estableciendo además criterios objetivos y justos en el reparto, mediante el cual el dinero se destinase al conjunto del sistema universitario público de nuestro país y, por lo tanto, ha ido a las 48 universidades públicas que lo componen, ¿no? Además, así había otro elemento de que las propias universidades se apropiasen del plan, es decir, que ellas fuesen corresponsables en la propia gestión y conociesen de antemano y tuviesen que estar pendientes de todo lo que sucedía en el propio plan. Por otro lado, otro de los elementos, yo creo, característicos ha sido tratar de adelantar en la medida de lo posible toda la ejecución y concentrar en este primer año gran parte de los esfuerzos y de las inversiones. Sé que en esto, y lo hablábamos Consuelo y yo antes, también ha habido diferentes perspectivas en los ministerios por ese principio de cautela. Nosotros, sin embargo, teníamos muy claro que lo que queríamos era trasladar cuanto antes y librar cuanto antes los fondos y que llegasen cuanto antes a los destinatarios finales, ¿no? No sé si hemos sido valientes o temerarios quizá a veces, porque el primer Real Decreto de concesión directa de subvenciones creo que fue el primero que se aprobó por parte del Consejo de Ministros y fue en el mes de abril. Hay que tener en cuenta que el plan de recuperación no se aprueba formalmente hasta en un ECOFIN de mediados de julio y la Comisión no da su informe favorable hasta junio, ¿no? Pero lo que era evidente es que esto estaba en los presupuestos generales del Estado, que teníamos además el impulso del propio Ministerio de Hacienda y Función Pública para que se pudiese ejecutar cuanto antes mejor, y así lo hicimos. Otro de los elementos de anticipar esa ejecución era el dotarle de un compromiso plurianual. Es decir, los reales decretos que luego veremos que hemos aprobado contienen compromisos plurianuales de tal forma que las propias universidades puedan planificar su propia actividad a la hora de organizar sus propias convocatorias. Y luego, por último, que se sustentasen pagos anticipados. Es decir, que inmediatamente que pudiésemos librásemos los fondos y no esperásemos, digamos, a que las propias universidades nos justificasen los mismos, ¿no? Así hemos conseguido que el compromiso de gasto en estos momentos esté cercano al 100%. Simplemente falta una pequeña transferencia a la UNED, pero porque tiene un mecanismo propio, al ser una universidad que está adscrita directamente al propio ministerio, pero hemos logrado que el 100% de los recursos ya estén a disposición de las propias universidades y que además, como decía, lo puedan planificar con carácter plurianual. Y como decía, otro de los elementos era compartir para optimizar los recursos, era compartir esas medidas con otros ministerios. Como decía, el Ministerio de Asuntos Económicos gestiona de forma centralizada 50 millones de esos 530. El Ministerio de Educación y Formación Profesional también tiene medidas y reformas dentro de ese componente 21, o incluso otros ministerios como el de Transición Ecológica, que antes mencionábamos, y Reto Demográfico, también hemos compartido determinadas medidas y eso creo que era fundamental.
hemos hecho especial énfasis en el control y el seguimiento. Es decir, nuestra capacidad para poder gestionar convocatorias de concurrencia competitiva era muy limitada. Sabíamos que no íbamos a ser capaces de poderlo hacer, pero por eso hemos concentrado grandes esfuerzos en la planificación y luego en el control y el seguimiento de la ejecución, y estableciendo además obligaciones claras y adicionales de información y de seguimiento por parte de las propias universidades. Sabéis que además el plan se basa, o los desembolsos por parte de la Comisión Europea se basan en el cumplimiento de hitos y objetivos y no, por tanto, en una ejecución de gasto. Pero algún amigo subsecretario hablaba el otro día que en algún momento vendrán los hombres, en este caso no de negro, sino probablemente de verde, es decir, que va a haber un intenso enfoque en la parte de la economía verde, pero nosotros hemos sido bastante cautelosos a la hora de establecer compromisos y obligaciones por parte de las propias universidades para que ellos piensen que efectivamente se trata de una ejecución al uso de proyectos europeos, porque en algún momento las diferentes reglas presupuestarias y, como decíamos, la cierta indefinición que existe puede dar lugar a que tengan que justificar determinados gastos que han realizado, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un elemento esencial, el énfasis en el control y en el seguimiento de la ejecución. Y por último, aprobamos un instrumento de planificación estratégica que ya venía derivado del Real Decreto Ley 36/2020, y como decía Consuelo, nos da grandes responsabilidades a los titulares de las subsecretarías, pero sobre todo tratamos de ser razonables. Siempre lo tratamos de ser, pero en este caso todavía más. Es decir, nuestro énfasis ha sido en el refuerzo en materia de personal, pero como decía, no para crear nuevas estructuras, sino precisamente para reforzar aquellas ya existentes. Y sinceramente no necesitábamos puestos adicionales, lo que necesitábamos eran mentes adicionales y manos adicionales, y por lo tanto hemos optado también por reforzar los equipos con personal interino de carácter temporal asociado a la ejecución del plan, y una figura que sí que pudiese coordinar toda la ejecución del plan. Y eso creo que era fundamental para nosotros, el poder incorporar cuanto antes, y de hecho bastantes de ellos ya se han incorporado a nuestros equipos y están trabajando precisamente en ese seguimiento y en ese control. Esto ha sido, y por eso también veis que el fiel de la balanza queremos pensar que está del lado, digamos, de los resultados positivos, aunque en algún momento pensamos que quizá los retos iban a ser superiores a las medidas, pero yo creo que con el devenir de la ejecución del plan hemos logrado que efectivamente estemos consiguiendo poco a poco todos los objetivos que nos habíamos marcado, ¿no? Si me permitís, querría hacer un pequeño repaso de dónde estamos en estos momentos respecto a la ejecución de ese plan. La reforma que teníamos prevista, la reforma integral del sistema universitario, contempla dos hitos fundamentalmente en aquello que habéis escuchado que es el CID, la decisión de ejecución del propio Consejo, que se ha convertido en el elemento principal para ese control y ese seguimiento, y allí contenían para el año 2021 unas determinadas medidas, y la verdad es que estamos contentos de ver que en el cumplimiento hemos logrado ya obtener el 100% de lo que nos habíamos nosotros mismos marcado para el año 2021. Fundamentalmente, esta reforma lo que persigue, como decía, es hacer una universidad más accesible, más eficiente, más internacionalizada, con mejores recursos y, por lo tanto, y más digital. Y, por lo tanto, ya en abril se aprobó una resolución en relación con las enseñanzas virtuales y híbridas, precisamente por el efecto que había tenido la pandemia, para poder acreditar esos títulos que las propias universidades se habían visto obligadas a dar en una situación de suspensión de la presencialidad. En junio, conjuntamente con el Ministerio de Educación y Formación Profesional, se aprobó el Real Decreto por el cual se modificaban los criterios de las becas, precisamente en un contexto en el que ha habido un aumento histórico del presupuesto dedicado a becas, y de hecho en los presupuestos presentados o remitidos al Congreso en el día de hoy todavía vamos un paso más allá, o sea que para este curso y para este ejercicio 2022 habrá 2.200 millones de euros en becas, lo cual es absolutamente histórico, y precisamente lo que trata es de prevenir esa situación de abandono del sistema universitario por motivos socioeconómicos. En julio aprobó el Consejo un Real Decreto que era fundamental para
para establecer unos requisitos mínimos de la calidad de las propias universidades y centros universitarios, como es el Real Decreto de Creación y Reconocimiento de las propias universidades, y ahí hemos profundizado en determinados requisitos tanto de los planes de estudios como, por ejemplo, el presupuesto que tienen que dedicar las propias universidades a investigación, obligándoles a que incluso las universidades privadas establezcan unos determinados programas relacionados con la investigación. Y hace poco, el 28 de septiembre, se aprobó el Real Decreto por el cual se establece la organización de las enseñanzas universitarias. Esos eran precisamente los hitos que nos habíamos marcado para este año 2021, y el segundo hito fundamental es la última de las filas que veis, que es la Ley Orgánica del Sistema Universitario, que precisamente trata de recoger o modificar esa reforma integral, y nos hemos marcado el segundo trimestre del año 2023 para su aprobación. Y aquí es importante también destacar que ya el Consejo de Ministros tuvo ocasión de aprobar el anteproyecto a finales de agosto de este año. Eso en cuanto a la reforma. Y en cuanto a las inversiones, como decía, optamos por reales decretos de concesión directa de subvenciones. El objetivo que nos hemos marcado respecto de esta primera inversión, que está relacionada con la formación, con la capacitación, con la internacionalización del personal docente investigador, es dar como mínimo 2.600 ayudas de formación postdoctoral. Nosotros estimamos que van a ser bastantes más, que incluso llegarán en torno de las 4.000, incluso más, pero digamos, era el cálculo más cauto en función de las cuantías que nosotros mismos habíamos establecido, y que, por otro lado, son ayudas en tres modalidades y que fomentan precisamente la formación o la incorporación precisamente de los jóvenes doctores. Son todo ayudas postdoctorales en tres modalidades: las ayudas Margarita Salas, precisamente para esos jóvenes doctores y doctoras; las ayudas para la recualificación del personal ya existente que haya estado con máximo 10 años dentro de su actual categoría en la propia universidad; y, por último, las ayudas María Zambrano, destinadas a la atracción de talento internacional. Y en esto es el sistema de ayudas postdoctorales mejor dotado de los que se han establecido hasta ahora por ayuda. Y las convocatorias, digamos, una vez ya publicamos el Real Decreto y la orden de concesión, las universidades públicas están obligadas a la publicación, a la elaboración y publicación de las convocatorias, y todas estas se han publicado ya y están recogidas tanto en nuestra página web como en la propia página web del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La segunda de las inversiones está referida a la digitalización, es decir, a la modernización y digitalización. Y aquí el objetivo que nos hemos marcado es un aumento del 10% del índice de digitalización de las propias universidades. Es decir, que a finales de 2023 logremos que el conjunto del sistema universitario haya dado un salto cualitativo en el ámbito digital. Y esto no solo contempla el propio equipamiento, digamos, como pueden ser estos sistemas de videoconferencia y de grabación, sino la elaboración de plataformas de docencia, medidas innovadoras, formación también en capacidades digitales del propio personal docente investigador, o la lucha contra la brecha digital. Y respecto de también, como veis aquí, el primero se aprobó en abril, y en este caso se aprobó en julio el Real Decreto de concesión directa, y le hemos dedicado 150 millones de euros para que las propias universidades puedan dedicar a sus tareas y al fortalecimiento de sus estructuras digitales. Aquí es importante destacar que el propio reglamento del Plan de Recuperación de la Comisión prevé que puedan ser gastos elegibles todos aquellos que se produzcan desde el 1 de febrero del año 2020. Y especialmente en esta inversión tiene todo el sentido, porque, como decía al principio, el salto que tuvieron que dar, las inversiones que ya tuvieron que hacer las propias universidades, las hicieron desde entonces. Y, por lo tanto, nosotros apoyamos todo ese esfuerzo que ya muchas de ellas tuvieron que hacer para poder equiparse mejor, para poder garantizar que la enseñanza, el aprendizaje no se suspendía. Bien, y quería, he ido quizá un poco rápido, quería simplemente destacar como conclusión que, por nuestra parte, pensamos claramente, como decía al principio,
que el plan de recuperación va a contribuir para que las propias universidades, tras esta crisis provocada por una pandemia global, puedan verse reflejadas y en ese reflejo que puedan tener en un espejo puedan estar en mejor condición de la que estaban cuando nosotros establecimos el plan. Es decir, creemos que el sistema ha respondido bien, ha respondido con una resiliencia y una capacidad extraordinaria, pero es verdad que el refuerzo que hacemos histórico a través de estas medidas va a provocar que la universidad esté mejor dotada, que tenga mejores recursos, tanto digitales como humanos, y que por lo tanto esta adaptación que se está realizando no deje a nadie atrás, y que esta aceleración que se ha producido en la transformación digital logre consolidarse a través de este plan de recuperación, transformación y resiliencia. Y sin más, pues será un placer participar en el debate. Ahora. Pues eso, decía que muchísimas gracias al subsecretario de Universidades por esta visión, que además ha sido una visión en tiempo, justo el tiempo que habíamos pensado para tu intervención, es que lo has clavado, y también por esa visión optimista. La verdad es que es una inyección de recursos de tales características que, si no somos capaces en el sistema universitario de aprovechar esta oportunidad, ya va a ser muy difícil que podamos aprovechar otras en el futuro. Pero estamos convencidos de que sí, de que se va a aprovechar justo para hacer esa reconversión necesaria a la que te referías al principio cuando hablabas de la reforma de la totalidad del sistema universitario. Bueno, abrimos el turno de preguntas. No sé si hay alguna que se haya formulado. Gracias, Fátima. A ver si entiendo la letra. Bueno, teniendo en cuenta la idiosincrasia del plan de recuperación, la alta autonomía de las universidades, el significativo número de universidades, la dependencia de las universidades de las comunidades autónomas, la escasez de recursos del Ministerio de Universidades, ¿de qué manera el Ministerio va a poder hacer un seguimiento posible y sobre todo fiable de las subvenciones? Es una pregunta que hace el gerente del INAP, Carlos Bonillo. Pues muchas gracias, Carlos. Y como buen gerente, efectivamente, te preocupan las cuestiones relacionadas con el control y el seguimiento. Yo creo que por un lado, la planificación que nosotros hemos establecido nos permite, y tal y como hemos diseñado los propios reales decretos, nos permite tener garantías de que las propias universidades van a ser capaces de cumplir los objetivos. Aquí, como decía, lo importante es el cumplimiento de los objetivos que se han establecido, por un lado, de la concesión de un número mínimo de ayudas, y por otro del incremento en el índice de digitalización. Y esto es verdad que solo se consigue con una interlocución directa y constante con las propias universidades y teniendo confianza en la capacidad de gestión que ellas tienen, porque ya han sido, digamos, gestoras y ejecutoras de determinados proyectos. ¿Qué capacidad de control y de seguimiento tenemos? Bueno, pues tenemos varios instrumentos. O sea, por un lado, el propio Ministerio de Hacienda y Función Pública está poniendo a disposición de todos los ministerios pues toda la herramienta para el seguimiento del plan. Las dos órdenes que publicó el propio Ministerio el 30 de septiembre nos ponen unos cuantos deberes, no solo a las entidades decisoras, sino a las entidades ejecutoras, y las universidades tienen que ser conscientes. Y es verdad que yo creo que se trata fundamentalmente de esa interlocución directa. Las universidades tienen autonomía, efectivamente, consagrada además constitucionalmente, pero eso no obsta a que en los reales decretos de concesión directa hayamos establecido una serie de obligaciones a las que ellas, por otro lado, ya están acostumbradas, ¿no? Por otro lado. Y nosotros sí que es verdad que hemos establecido ese mecanismo para poder interlocutar directamente con ellas, para poder establecer sistemas de preguntas frecuentes, para poder resolver cualquier tipo de dudas. Y como decía, es verdad que esto es un proceso del que estamos aprendiendo todos conforme se está ejecutando el propio plan. Pero yo creo que también, precisamente por eso, hemos tratado de anticipar las inversiones, de tal forma que tengamos todavía un pequeño plazo. O sea, por ejemplo, en el caso de la recualificación, de las ayudas para la recualificación, se prevé un seguimiento a finales de este año para ver cuántas ayudas ya se han concedido, de tal forma que haya mecanismos para poder evitar desvíos y que el año que viene pueda haber una nueva convocatoria o al año siguiente pueda haber una nueva convocatoria. Es decir, estamos jugando con 3 ejercicios sabiendo a las propias universidades de qué recursos van a disponer y, por lo tanto, si se han quedado desiertas algunas plazas, no han logrado cubrir
cubrir el mínimo que habíamos establecido, tienen oportunidad de nuevas convocatorias. Es decir, que hemos jugado, por un lado, con el establecimiento de obligaciones muy estrictas, pero también de una flexibilidad en el sistema que permita el cumplimiento de los objetivos y una ejecución, como decía, no solo plena, sino de calidad. Ejecutar todo y ejecutar bien. Pues muchas gracias, subsecretario. Hay una pregunta de Felipe Basabe Llorens, del Instituto Cervantes, que a ver si soy capaz de interpretar. ¿Qué hitos y objetivos se han fijado para la inversión de digitalización? Y añade del Ministerio. Pues Felipe, muchas gracias también por la pregunta. El objetivo fundamental que nos hemos dado es el incremento del 10% del índice de digitalización, y es un índice que viene establecido en el propio Real Decreto con 3, digamos, subíndices. O sea, es un índice agregado que habla de cuestiones como el número de aulas conectadas, el número de profesores que utilizan esos sistemas de videoconferencia y grabación, número de estudiantes a los que se le ha dado acceso para la conectividad, o, por ejemplo, pues la conectividad a 100 gigas de las propias universidades. Es decir, que existe, digamos, ya diferentes elementos que concentran ese índice de digitalización. Y, por lo tanto, el Ministerio de lo que se tiene que preocupar es que las propias universidades cumplan con ese incremento del índice de digitalización a través de determinados proyectos, y están obligadas a presentarnos esos proyectos a finales de este mismo mes para verificar que efectivamente cumplen con los requisitos de la propia del propio Real Decreto y de la orden de concesión, y que además vayan en la dirección de poder incrementar ese índice de digitalización. Una cuestión que también me gustaría destacar es la colaboración, la obligación de colaboración entre las propias universidades. Es decir, esta digitalización, lo que pensamos es que no solo debe servir para beneficio propio de las propias universidades, sino que de lo que se trata es que se beneficie todo el sistema universitario. Y así hemos establecido un porcentaje del presupuesto dedicado a la inversión de digitalización que tienen que dedicar a proyectos interuniversitarios. Es decir, que tiene que haber una suerte de red, una suerte de consorcio entre las diferentes universidades para abordar proyectos realmente innovadores que beneficien a todo el sistema. De tal forma que también hay un sistema de colaboración que ejerce un determinado control entre ellas. Pero como decía, nuestro sistema es establecimiento de indicadores intermedios para ver efectivamente en qué punto están las diferentes universidades para poder realizar ese control, ¿no? Y los pagos y los desembolsos van a venir relacionados con ese cumplimiento. Tenemos una tercera pregunta de María Soriano Santa Cruz, del CIEMAT, que en realidad son dos preguntas. ¿La financiación plurianual responde al marco financiero plurianual? Primero. Segunda, los fondos europeos están ligados o sujetos a 4 bloques. Transición ecológica, 30%, muy importante, pero no la única. Transición digital, también mencionada. Igualdad de género y cohesión social y territorial. ¿Se incluyen las dos últimas en estos presupuestos, por ejemplo, en las agendas postdoctorales? En las ayudas, perdón, postdoctorales. Sí, en la parte de género... disculpad. En la parte relativa al género y a la cohesión, absolutamente sí. Es decir, hay diferentes medidas en el propio Real Decreto que están dirigidas precisamente a garantizar una igualdad de género en la concesión de las determinadas ayudas, ¿no? Es decir, que nosotros somos conscientes de un cierto sesgo en determinados ámbitos de conocimiento, y ahí ha habido un especial esfuerzo para que las comisiones de evaluación que deben establecer, las comisiones de selección que deben establecer las propias universidades, velen por una composición, digamos, equilibrada, y por otro lado porque en la concesión también se tengan en cuenta esos criterios. Respecto de la cohesión territorial también, es decir, hay que tener en cuenta que nuestro sistema es un sistema altamente descentralizado, es decir, que las 48 universidades públicas, sabéis que el sistema se conforma por 50, pero la UIMP, la Universidad Internacional de Andalucía, tiene unas características peculiares que no les hacía beneficiarias potenciales de estas medidas. Están situadas pues prácticamente todas las provincias de nuestro país, o al menos hay campus en todas las provincias de todas las comunidades autónomas, con lo cual ese elemento también de cohesión territorial también ha sido fundamental. Y aquí también me gustaría destacar que en el caso de la UNED, que tiene una presencia territorial y que ayuda a la vertebración territorial,
hemos también destinado una parte concreta y le obligamos, por lo tanto, a la UNED a que destine una parte de la subvención y de la transferencia que le damos a combatir o hacer frente al reto demográfico y, por lo tanto, que vaya destinado a aquellos centros asociados de la propia UNED que están situados en poblaciones o en localidades afectadas por el despoblamiento. Espera que nos llega otra. De Santiago Martínez, del Tribunal de Cuentas. A ver si entiendo la letra. ¿Existe alguna previsión de articular un mecanismo de inspección y verificación del cumplimiento de los indicadores e hitos por parte de las universidades? Y añade, además, de confianza. Sí, o sea, nosotros, por un lado, el hecho de que lo hayamos hecho a través de un sistema de concesión directa a las universidades públicas nos garantiza que ellas ya de por sí están sometidas a la ley general presupuestaria en lo que les es aplicable, a la normativa también autonómica que les aplicable en materia de control. Es decir, nosotros partimos ya de una situación en la que se trata de un sector público institucional que, por lo tanto, se rige por los mismos principios que el resto de administraciones y que con las adaptaciones correspondientes, pero que por lo tanto teníamos esa certeza de que las propias universidades cuentan de forma obligatoria, y esto es una obligación establecida por la Ley Orgánica de Universidades, con sistemas de auditoría interna, con sistemas de control interno, algunas incluso con fiscalización previa, y todas están sometidas a un sistema de transparencia y de rendición de cuentas, tanto a los propios órganos de control externo de las comunidades autónomas como eventualmente al Tribunal de Cuentas. O sea que esto yo creo que no nos planteaba serias dudas, sino más bien todo lo contrario, bastantes certezas. Y luego, por otro lado, como sabéis, existen no solo los controles que vaya a hacer en su momento el Tribunal de Cuentas Europeo, nuestro propio Tribunal de Cuentas Santiago, sino incluso el hecho de que la propia Intervención General de la Administración del Estado va a actuar también como la entidad de control de todo el plan, y esto implica que todas las universidades van a estar obligadas a un sistema de gestión y de incorporación de todos los elementos y de todos los gastos que vayan realizando, y por eso yo incidía mucho en el hecho de que este es un marco diferenciado respecto de los proyectos europeos tradicionales, en el cual los desembolsos no se van a producir por gasto realizado, sino por el cumplimiento de hitos y objetivos, pero nosotros hemos insistido mucho que bien, eso está bien, pero aún así controlemos el gasto que se vaya realizando bajo los principios habituales de legalidad, de regularidad, de oportunidad, etcétera, ¿no? Pues muchas gracias y vamos ya a la última pregunta, que es que hoy ha sido un éxito de preguntas absoluto. Es una pregunta que formula Magín Parreño, de la Dirección General de Patrimonio del Estado, y dice: ¿qué mecanismos del mercado pensáis que se van a activar para absorber el incremento de titulados más cualificados? ¿Existe una expresa alineación con los objetivos de industria, empleo, innovación, etcétera? Esa es una buenísima pregunta que no sé si podemos resolver con el plan de recuperación, transformación y resiliencia, pero sí, sin lugar a dudas, hablábamos en esa reforma integral de determinados elementos que están muy relacionados con el aumento de la calidad del propio sistema, con el Real Decreto que hemos aprobado de creación y reconocimiento de universidades y, por lo tanto, de establecimiento de unos requisitos mínimos de calidad, el de organización de enseñanzas. Es decir, que hay muchos elementos en los que obviamente la universidad, aunque no es únicamente su objetivo el aumento de la empleabilidad, pero es un elemento fundamental el poder responder a las necesidades tanto sociales como económicas como de nuestro mercado laboral. Por un lado, las propias universidades también, o sea, tienen un efecto del empleo en tanto que son empleadoras también, y por lo tanto lo que intentamos es recuperar esos 10.000 puestos que se perdieron. Eso ya de por sí tiene un impacto positivo, pero en relación con los egresados sí que es verdad que los datos con los que contamos, pues obviamente la tasa de paro de los egresados universitarios es menor que la de otros colectivos con otro tipo de titulaciones, pero sí que es verdad que consideramos que en ese aumento de la calidad y de la vinculación entre la universidad y los diferentes sectores, tanto sociales como económicos, es absolutamente fundamental para poder dar respuesta a las necesidades tanto sociales como económicas. O sea que, sin lugar a dudas, sí, y pretendemos que efectivamente todo lo que tiene que ver con formación en habilidades digitales, por poner
poner un ejemplo, y la incorporación de talento a la economía en la era digital, pues se ve reforzada precisamente por toda la inversión en materia de digitalización. Y por cierto, se me quedó por responder la pregunta del marco financiero plurianual, ahora que lo recuerdo. Es decir, nosotros, el Ministerio de Universidades tradicionalmente no ha tenido proyectos europeos, salvo aquellos derivados del Erasmus+, cuya gestión corresponde al propio Ministerio, y en ese sentido, todas las inversiones incorporadas al plan de recuperación, transformación y resiliencia, en nuestro caso, no están vinculadas, digamos, al marco financiero plurianual habitual, sino que están focalizadas en los propios fondos del propio plan. Es decir, que nosotros sí que todo lo que tiene que ver con Erasmus, con internacionalización de la educación superior, sí que contemplamos ese marco financiero plurianual, pero no en el caso del plan de recuperación, transformación y resiliencia. Pues muchas gracias otra vez, subsecretario. Y yo también aprovecho para meter una cuña publicitaria a la pregunta de si se van a poder absorber el incremento de titulados más cualificados y barrer un poco para casa. La Administración, el sector público, está haciendo una oferta espectacular precisamente para ese tipo de titulaciones, y es una oferta que se va a mantener muy probablemente en los próximos años. Nosotros, en las administraciones públicas, necesitamos de esos titulados más altamente cualificados. Por tanto, os animamos a los que estéis viendo dentro de un par de días esto a través de nuestro canal de YouTube, que echéis un vistazo a las convocatorias de los procesos selectivos de la Administración General del Estado, donde hay una oferta absolutamente ilusionante precisamente para gestionar lo que va a suceder a partir de ahora en las administraciones públicas, y que tiene que ver con una nueva manera de entender la administración, más digital, más innovadora, más integradora y más pluridisciplinar. O sea que, bueno, aprovechado la cuña. Pues nada más, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde, subsecretario. Esta es tu casa, lo decías al principio de tu intervención y yo lo quiero reiterar, es la casa de los empleados públicos, y está muy bien que personas como tú hayan tenido hayan querido acompañarnos para explicar los proyectos del plan de recuperación en el Ministerio de Universidades. Contamos contigo y contaremos contigo siempre para que vengas a contarnos lo que quieras del Ministerio y todo aquello, cómo va evolucionando todo este proyecto, que de verdad es un proyecto de país, es un proyecto de cambio, y que va a cambiarnos como cuando se le da la vuelta a un calcetín de arriba abajo. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Consuelo. Bueno, y también recordaros que la próxima presentación será el día 19 de octubre a la misma hora, a cargo del subsecretario de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Hasta siempre. Adiós.